Bien, vamos a iniciar con la enseñanza. Buenos días, el Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Pues estamos en el primer domingo de este nuevo año 2026 y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos acá, estamos bien, estamos con vida. Gracias al Señor por su misericordia. Amén. Cuánta misericordia es la del Señor, ¿verdad? Como decía el hermano que estaba presidiendo en las alabanzas, la misericordia de Dios se renueva en realidad cada mañana y un año más se renovó. Gracias a Dios porque estuvimos la mayoría de nosotros en la celebración el 31 de diciembre y por la misericordia de Dios compartimos alimentos, compartimos un rato, ¿verdad? Como hermanos, como congregación. Gracias a Dios por todo, por todas las cosas que Él hace por nosotros. Amén. Ustedes saben que estamos estudiando el Evangelio de Juan. Cuando nosotros estamos estudiando un libro, pues hay temas que quizá cuando predicamos de forma temática, ¿verdad? Que nos dedicamos a predicar, por ejemplo, los atributos de Dios. Entonces buscamos ese tema en toditita la Biblia y vemos los atributos de Dios, su perfección, su eternidad, su autoexistencia, etcétera, ¿verdad? Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, etcétera. Pues algunas veces pues nos saltamos algunos textos, ¿verdad? Que son muy importantes, que no así cuando vamos exponiendo la palabra, ¿verdad? Versículo tras versículo, pasaje tras pasaje, aunque a veces nos podemos saltar cierto pasaje, pero nos encontramos con algunos textos que son inevitables dejarlos pasar, ¿verdad? Y el día de hoy tenemos uno de esos textos que en la Escritura nos encontramos ante una de las declaraciones más asombrosas de la Biblia. Y de estas declaraciones más asombrosas de la Biblia, comparadas con aquella que está en Éxodo 3:13, aquella gran declaración que Dios le hizo a Moisés. Cuando Moisés vino, le preguntó: he aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Le dijo Moisés en aquel momento, cuando Dios lo había pues llamado o comisionado para ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Y una de las grandes manifestaciones de esas grandes declaraciones asombrosas en la Biblia, pues es la respuesta que Dios da de sí mismo y le dice: Moisés, ¿cuál es tu nombre? ¿Con cuál nombre yo voy a ir a decirles a ellos quién me envía? Y respondió Dios a Moisés en aquel tiempo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y aquí es donde nosotros nos encontramos con que ese yo soy, ese es el como que le dice: yo soy el autoexistente, yo soy el eterno Dios. Y aquí en el texto que hoy vamos a analizar está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 58. Encontramos de igual manera, ¿verdad?, esta gran declaración contundente, asombrosa acerca de quién es Jesucristo, quién dijo Jesús ser. Y aquí encontramos que dice: Jesús les dijo a estos judíos con los que estaba hablando: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí nosotros nos estamos encontrando con una realidad de quién es Jesucristo, de quién es la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros sepamos que cuando encontramos estos versículos, estos textos en la Biblia, tenemos que detenernos y prestar atención, porque vean que este texto precede y dice: de cierto les digo, como diciendo a la verdad les digo. Y esto quiere decir que debemos de poner atención. Vamos a hacer lectura, solo para que veamos el contexto. Vamos a leer en Juan 8, del versículo 48 al 59, solo para introducir el texto y su contexto. Dice la Escritura en Juan 8, versículo 48:
Respondieron entonces los judíos y le dijeron, esto es a Jesús, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eso le estaban diciendo los judíos al Señor Jesucristo. No solamente le dijeron, tú eres samaritano, o sea, tú no eres un verdadero israelita, tú no eres un verdadero judío, tú eres una mezcla, tú eres hijo de la fornicación, porque esto eran los samaritanos para los judíos. Y luego no solamente eso, sino que le volvieron a decir una vez más, tienes demonio. Eso tiene demonios, podemos analizarlo como que le dijeron, estás loco, sos un lunático, o en realidad que estaba diciendo las cosas como dijeron anteriormente por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Entonces ellos están realmente blasfemando en contra de la persona del Señor Jesucristo. Por eso Jesús, me imagino que cuando Él oró estando en la cruz, dice, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen, no tienen idea de quién soy, no saben lo que hacen, son ignorantes. Respondió Jesús y le dijo de una forma muy, pero muy calma, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ustedes han leído en el Salmo, ¿verdad? Que aquel que deshonre al Hijo va a deshonrar al Padre también, ¿verdad? Y la ira de Dios vendrá contra todos aquellos que deshonren al Hijo. Entonces aquí claramente el Señor Jesucristo está dándonos a entender algo. Dice, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga, este es Dios. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces ahorita ellos están analizando cómo puede decir este Jesús que si nosotros creemos su palabra, guardamos lo que Él nos dice, ¿cómo es que nosotros no vamos a morir? Entonces ellos le responden, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Aquí ellos estaban agarrando las palabras del Señor Jesús de una forma literal, como que Jesús les estaba diciendo, no, ustedes físicamente no van a morir nunca. Nunca el Señor está enseñando eso. Lo que el Señor está diciendo es que todos nosotros que creamos en el Señor Jesucristo vamos a tener ¿qué cosa? Vida eterna. De eso se trata, ¿verdad? El que cree tiene la vida. De eso está hablando el Señor Jesucristo. Pero ellos están diciendo, entonces, sí conocemos que tienes demonio, porque Abraham murió y Abraham es nuestro padre y los profetas de los cuales nosotros leemos, todos ellos también han muerto, excepto Elías y Enoc en la antigüedad. Entonces respondió Jesús, bueno, el versículo 53 dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Aquí está la pregunta. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? Aquí está una pregunta clave. ¿Quién te haces a ti mismo? O como diciendo, ¿quién crees que tú eres? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús y le dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Anteriormente nosotros leemos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre hacéis, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Él habla de mentira. Entonces ahí le está diciendo nuevamente, ustedes dicen que son hijos de Dios, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ni son hijos de Dios ni son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque ustedes hacen lo contrario a Dios. Dios me envió y ustedes no obedecen la palabra de Dios. Y por otro lado les dice, ustedes no son hijos de Abraham, porque Abraham, como vamos a leer, él se gozó de ver mi día. O sea que Abraham creyó a Dios. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, vamos a escuchar bien eso, antes que Abraham fuese, yo soy.
Entonces, ¿cuál fue la reacción de esos? Ante tal declaración, los judíos tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué razón? Porque los judíos consideraron que lo que Jesús le estaba diciendo era una blasfemia. Y en la ley, en Levítico, nosotros leemos que aquellos que blasfeman en contra de Dios tienen que ser lapidados. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Amén. Amado Señor, la verdad, Dios, es que tenemos tu santa palabra delante de nosotros. Necesitamos, Dios, de tu ayuda. Necesitamos, Señor, que abras hoy nuestro entendimiento. ¿Quién dices que eres tú, Señor Jesús? ¿Quién dicen las personas que eres tú, Señor Jesús? Nosotros conocemos la verdad por tu pura gracia y misericordia. Sabemos, Señor Jesús, que tú eres Dios eterno. Tú eres el Hijo de Dios y tú eres el enviado para salvarnos de nuestros pecados. Por favor, Señor, en esta mañana, abre nuestro entendimiento y glorifícate, aún glorifícate como el Padre te glorificó. Glorifícate aún. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Entonces, miren, vamos a ser realistas. Si nosotros platicamos con otras religiones que son monoteístas, vamos a hablar de dos que descienden de Abraham. ¿Y cuáles son esos? La religión de los islámicos y la religión de los judíos. Sabemos que nosotros incluso como cristianos descendemos de ahí, ¿verdad? Pero de nuestro padre Abraham, ahorita justamente en el otro auditorio estaban cantando ese canto los niños, Padre Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Podemos nosotros platicar con un islámico acerca del monoteísmo. Monoteísmo quiere decir, ¿verdad?, que creemos en un solo Dios, no somos politeístas. Y podemos platicar con un judío. Y la conversación puede fluir, podemos hablar de moralismo, podemos hablar de observar de la circuncisión, de guardar los días de reposo, de guardar las fiestas solemnes, de guardar un libro. Y podemos hablar acerca del Señor Jesús, podemos hablar acerca de Jesús. Y los islámicos van a decir, no, el Corán dice que Jesús fue un gran profeta. Entonces nosotros sí creemos en Jesús, pero como un gran profeta. Y los judíos podrán decir algunos, ¿verdad? Si no lo tienen como blasfemos como esto, algunos podrán decir, no, él fue un rabino del tiempo de hace 2000 años y fue una persona bastante sabia, pero nada más. Murió en una cruz por una sedición que hicieron. Pero cuando nosotros llegamos a tocar un tema con cualquiera de estas religiones y les decimos, un momento, la Escritura nos dice una cosa, que ese Jesús de Nazaret que vivió hace 2000 años, ese Jesús es el Cristo de Dios. Y como el Cristo de Dios, Él es Dios. Y cuando ya tocamos ese tema, ¿qué creen ustedes que sucede? A partir de ahí vienen todos los conflictos. Podemos hablar acerca de Jesús. En cierta ocasión yo estaba platicando, creo yo que ya lo he comentado acá, estaba platicando con un testigo de Jehová, un misionero de Estados Unidos, testigo de Jehová, que estaba en la costa atlántica hace poco tiempo. Y entonces estábamos platicando, mientras nosotros platicábamos de moral, y de moral es que ellos observan los mandamientos, y entonces de no robarás, no vas a cometer adulterio, no vas a decir mentiras y todo eso. La plática iba bien y decíamos, oye, este hombre es moral, yo soy moral y nosotros estamos guardando los 10 mandamientos de esta manera. Todo está bien hasta que llegamos a un punto. En la plática entonces yo mencioné a Dios como Padre. Y Dios como Padre inmediatamente quiere decir que Dios Padre tiene un Dios Hijo, Jesucristo. Y entonces ahí comenzó ya la diferencia. La plática, ya ahí nos tuvimos que separar. Él se tuvo que ir por su camino, yo me tuve que ir por el mío. ¿Por qué razón? Porque para él, y comenzó a argumentar, Jesús no es Dios. Jesús es el Hijo de Dios creado, pero Jesús no es Dios. Y yo, bajo todos los argumentos incluso que vamos a estudiar el día de hoy, veremos cómo nosotros sabemos de que sí, Jesús es Dios. Amén. Y de eso se trata. El título de la enseñanza, por eso le hemos puesto la preexistencia de Cristo, así como sale en la Reina Valera, en el capítulo 8, versículo 48, ustedes lo leen y dice la preexistencia de Cristo, o bien le podemos titular la eternidad de Cristo.
quiero que nosotros vayamos un poco a la historia. Vamos a la historia y es bueno la historia. ¿Saben algo? Cuando nosotros estudiamos la historia del cristianismo, no sé si podríamos proyectar ahí el credo niceno-constantinoplano. Estamos hablando del siglo IV. ¿Saben qué quiere decir el siglo IV? Después de Cristo, 300 años después. No estamos hablando de 2000 años después. 300 años después se formó una disputa acerca de quién es Jesús, acerca de la identidad de Jesús. Y en el año 381 dice este credo, que es un credo cristiano, dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y luego continúa el credo diciendo: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, y luego dicen, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Amén. Nosotros analizamos ese credo y esa es la verdad por la cual nosotros nos sostenemos hasta el día de hoy. En ciertos momentos yo les he dicho a las personas, ¿verdad?, que en realidad nosotros decimos, algunos dicen, ustedes vienen de la reforma luterana, de Juan Calvino, de los años 1500, ¿verdad? Y yo les digo, no, por favor, no. Nosotros ni siquiera nacimos hace 2000 años. O sea, ¿por qué razón? Porque nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo. Y el Cristo no vino al mundo como Dios. Él se hizo carne, vamos a ver eso, hace 2000 años. Pero Cristo, el Cristo como tal, Él es Dios eterno. Él existe, como dice esto, antes de todos los siglos. Por lo tanto, nosotros ya estábamos en la mente, en el corazón del seno de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo desde la eternidad. Él ya conocía la creación desde la eternidad. No nacimos nosotros hace 400 años en la reforma luterana, no nacimos nosotros hace 2000 años. Nosotros en realidad venimos desde mucho antes que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor Jesús. Amén. Entonces, sí se nos es necesario que nosotros sepamos los fundamentos de nuestra fe. Algunas veces yo sé que nuestras predicaciones pueden ser bastante exhortativas, pueden reprender, pero es necesario que nosotros también enseñemos doctrinas que son claves, básicas, elementales. Hay doctrinas que se le llaman de primer nivel o de primer orden y esta es una de ellas. Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, amén. Pero si alguno entre nosotros niega la deidad de Cristo, que deidad quiere decir la naturaleza divina de Cristo, entonces ahí podemos platicar y después de eso, con mansedumbre, le enseñaremos el mejor camino, el camino de Cristo Jesús, para que se le quite el engaño y usted venga a la verdad de Cristo. Amén. Pero que el Espíritu Santo nos acompañe en esta enseñanza. Entonces, vamos a comenzar con la identidad de Jesús. En el versículo 53 se hace una pregunta. ¿Quién te haces a ti mismo? Le preguntaron los judíos al Señor Jesús. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te crees que eres? ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a proyectar Mateo 16:15. ¿Se acuerdan ustedes que en cierta ocasión el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos, al grupo íntimo, les preguntó, ¿quién dicen las personas que soy yo? Podemos proyectarlo, porfa. Mateo 16:15. Dice Mateo 16:15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Simón Pedro tuvo una revelación de parte de Dios, porque luego de eso leemos que esto te lo reveló, dice Jesús, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, esta es la gran pregunta. ¿Quién decimos nosotros que es este Jesús? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Pues Él es el Cristo. Aquí dice claramente el Hijo del Dios viviente. Entonces, vamos a ver luego qué quiere decir el Cristo.
si el Cristo era un ser divino o el Cristo era un mero hombre. Pero bueno, vamos a leer, dice nuestro texto, vamos a leer nuestro texto en Juan 8:58. Jesús les dijo, y esta es la respuesta: de cierto os digo. Cuando ustedes lean esa primera parte, de cierto les digo, pongan mucha atención porque en este momento Jesús va a hacer una declaración muy contundente, muy grande acerca de sí mismo, y Él nos manda a prestar atención. En el texto original, cuando dice de cierto os digo, algunos de ustedes ya saben cómo se escribe en el griego. ¿Saben lo que dice esto? Dice, amén, amén. Antes que Abraham fuese, yo soy. Amén, amén. ¿Se acuerdan cuando enseñamos también que Él dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no verá o no entrará en el reino de Dios? Lo mismo, amén, amén. Esa es la palabra que el Señor está utilizando. O sea, prestemos atención. ¿Qué dice Juan 12:49? Prestemos atención porque esto es lo que dice el Señor Jesús. O sea, dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. De cierto les digo, yo no hablo de mi propia cuenta. El Padre que me envió, esto está diciendo Jesús, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Por eso, amén, amén, pongan atención, lo que Jesús está a punto de decir no viene de Cristo, de Jesús como tal, sino el Padre le ha dado un mandamiento de lo que Jesús como profeta nos venía a decir y de lo que he de hablar, dice Jesús. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, dice Jesús, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces tenemos algo muy importante aquí. Que Jesús viene como un profeta, como el Hijo de Dios enviado, pero Él trae una palabra y la palabra viene de parte del Padre. Esa palabra viene del cielo y esa palabra es para nosotros. Entonces, pongamos atención porque dice, de cierto les digo, pero ¿qué cosa? ¿Quién es el Cristo? Yo quiero poner un paréntesis porque lo que dijo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, analicemos una cosa. ¿Será que el Cristo, ustedes saben que Cristo quiere decir el Mesías es profetizado en el Antiguo Testamento? Eso lo sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que Israel en realidad hasta el día de hoy ellos están esperando un Mesías. Sepamos eso, Israel, ellos esperan un Mesías. Lo único que Israel incrédulo, porque algunos han creído, el Israel incrédulo, ellos no han creído en Jesús, el Cristo, como Jesús el Mesías. Pero ellos sabían una cosa, el Mesías, el Cristo, iba a ser un ser divino. Y esto es muy importante. Vamos a ver algunos textos en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Miqueas 5:2. Vamos a ver que hay profecías acerca de Mesías o del Cristo, pero que el Cristo iba a ser un ser de naturaleza divina. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién tiene el atributo de la eternidad sino solamente Dios? Entonces aquí estamos diciendo que Jesús iba a nacer ¿en dónde? En Belén. Esta profecía ¿en quién se cumplió? En Cristo. Dice, entre las familias de Judá, la más pequeña, de ti me saldrá el que será, ¿qué cosa? El Señor de Israel. Y su salida es del principio, desde el tiempo que no hay un límite, sino que desde el principio quiere decir desde la eternidad, desde los días de la eternidad. Vamos a ver qué dice David. David sabía que el Cristo iba a ser un ser divino. Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, o como decir, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa eso? El Señor Jesús nos da un significado en Mateo 22. ¿Qué significan las palabras del Salmo? ¿Qué estaba queriendo decir David? El Señor le dijo a mi Señor en Mateo 22:43, dice, el Señor Jesús les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor,
diciendo, esto es, le llama Señor al Cristo, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Se comprende eso? El Señor Jesús está dando una explicación y diciendo, David por el Espíritu sabía que el Cristo iba a ser su Señor, iba a ser un ser divino. Y Jesús aquí le está diciendo esto, explicándole. Y Isaías 7:14. Llevamos dos profecías sencillas acerca del Señor Jesús y su divinidad. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Esa es una señal, ese es un misterio. ¿Por qué creen ustedes? Hay algunos comentaristas que dicen que le llamaron los judíos samaritanos al Señor Jesús. ¿Saben por qué? En otra ocasión le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, porque hubo un rumor que María, mientras estaba desposada con José, ella salió embarazada y que José se lo tuvo calladito y que José se casó con ella y tuvieron un hijo y no le dijeron a nadie, pero la gente del pueblo se dio cuenta. Entonces algunos decían que Jesús había nacido en un adulterio y por eso le dijeron, sos samaritano, nosotros no somos samaritanos, nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham. Como diciendo, vos sos un hijo de la fornicación, porque obviamente no creían la Escritura. Pero aquí dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá. ¿De quién va a concebir? Del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, por tanto no es hijo de fornicación, es hijo del Espíritu de Dios, es hijo de Dios. ¿Y cómo se le va a llamar? Y llamará su nombre Emmanuel. Dice Mateo 1:23, ¿de quién dice la Escritura que se cumplió esto? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces vemos nosotros que el Cristo, el Mesías, iba a ser Dios encarnado, Dios con nosotros, iba a ser un ser divino, pero los judíos no lo vieron y los testigos de Jehová hoy en día no lo han visto. Solamente el Espíritu Santo puede quitar el velo. Vamos a ver Isaías 9:6, termino con esta. La gran profecía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, aquí está hablando de la profecía mesiánica, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se le va a llamar al Cristo, al Mesías? Se le va a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Y para la iglesia, yo les quiero preguntar, ¿quién es tu marido, iglesia? ¿Quién es tu esposo, iglesia? ¿Quién? Cristo. Isaías 54:5. Ustedes dicen que el marido de la iglesia es Cristo Jesús. Y yo digo, amén, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Entonces, ¿quién es tu redentor, iglesia? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Dice aquí, tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Mis queridos hermanos y queridas personas, ¿acaso nosotros no debemos de postrarnos en adoración delante de estas verdades? ¿Acaso no nos regocijamos porque estamos descubriendo nosotros en la Escritura? Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Este es el testimonio de los profetas de la Escritura, que Jesucristo, el Mesías, es un ser divino, que Jesús es el Cristo. Oigan bien, Jesús es el Cristo. Algunos pueden esperar a otro Cristo, a otro Mesías, pero para nosotros sabemos que Jesús es el Cristo. Y si Jesús es el Cristo, el Mesías, vimos que el Mesías es un ser divino, por lo tanto Jesús es el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahora vamos a proseguir. Entonces nuestro texto nos dice, vamos a ver la preexistencia de Jesucristo. ¿Qué quiere decir preexistencia? Dice nuestro texto, Jesús les dijo, de cierto os digo. Ya pusimos atención, ¿verdad? De cierto les digo. ¿Qué es lo que va a decir el Señor? Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. A primera entrada nosotros nos encontramos, los que saben de español, puede darle otro clic. Presionar de nuevo.
El Señor Jesús, puede presionarlo de nuevo, hermano, para que salga ahí el subtítulo. Bueno, se pegó. Entonces, veamos, nuestro texto dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Algunos de ustedes, o todos nosotros que sabemos de español, nos llama la atención, esa gramática no está correcta, ¿cierto? Porque aquí debería decir, antes que Abraham fuese, yo fui. Porque estás hablando tiempo pasado, tenés que completar la oración con un tiempo pasado. Pero Jesús te está diciendo aquí, antes que Abraham fuese, tiempo pasado, no dice yo fui, dice yo soy, en tiempo presente. Entonces, eso quiere decir de que el Señor Jesús está hablando de algo, de una eternidad, antes que Abraham, y cuando dice la Escritura ahí, antes que Abraham fuese, este fuese quiere decir antes que Abraham naciera, antes que Abraham fuera creado, antes que Abraham existiese, yo existo. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí el texto te está contrastando dos verdades. La temporalidad de Abraham, un ser temporal, contra la atemporalidad o la eternidad de Jesús. Él está diciendo, Abraham vuestro padre, él murió, cierto, han dicho una verdad, porque él es finito, él es una criatura. Pero yo soy Dios, yo soy el eterno, yo no tengo ni principio ni fin. ¿Qué quiere decir preexistencia? Porque aquí nos habla de la preexistencia de Cristo. La preexistencia sencillamente quiere decir que es el estado divino del Señor Jesucristo antes de adoptar un cuerpo humano. O sea que a veces podemos caer en el error nosotros de pensar que Jesús vino a existir cuando nació de María hace 2000 años y ese es un gran error. Eso es un gran error. ¿Por qué razón? Porque ahí nosotros creeríamos de que Jesús no es Dios, es un simple ser creado. Pero no es así. O sea que antes de que Él naciera, antes de que fuera concebido en el vientre de María, Jesús ya existía. Amén. Porque Abraham había muerto hace 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Entonces, antes de que Jesús haya nacido de María, Él ya existía. Antes de Abraham, Jesús ya existía. Entonces eso nos dice que Él es preexistente. O sea que Cristo siempre ha existido como el Hijo de Dios. Él es Dios Hijo. Siempre, escuchen esto, en el seno de la Trinidad, cuando hablamos del seno de la Trinidad, es en la unidad de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios ha sido Padre desde la eternidad. No hubo un tiempo en el que Dios no haya sido Padre. Dios ha sido Padre desde la eternidad. ¿Padre de quién? Padre del Hijo Jesucristo. O sea, Jesús, el Cristo, ha sido Hijo desde la eternidad. El Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad, existe desde siempre. Amén. Y ese amor que hay en esa Divina Trinidad ha sido eterno. No ha habido un momento en el que no exista el Hijo. Y no ha habido un momento en todos los tiempos que no haya existido el Espíritu Santo. Entonces, esto quiere decir de que hasta el momento en que el Señor Jesucristo tuvo un cuerpo de humano, como ser humano, como usted, como yo, este es Dios encarnado, Dios hecho carne, como dice Juan 1:1, el verbo de Dios hecho carne. Entonces, hasta ese momento, Dios existía desde la eternidad. Amén. A ver, ahora vamos a analizar qué quiere decir antes que Abraham fuese, la preexistencia, cómo existía Jesucristo. La persona de Jesucristo existía como Dios desde antes. Esto quiere decir que el Cristo autoexistía. ¿Qué quiere decir eso? Autoexistía no como un ser creado. Por eso es que el Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y por eso Jesús está respondiendo aquí, antes que Abraham fuese, yo soy el que soy, yo no soy creado. Yo existo desde la eternidad, desde el siglo hasta el siglo. Eso quiere decir que Jesús, en su preexistencia, Él existe. No hay un momento que no existía. Quiere decir de que en su preexistencia, como Dios residía en el cielo. Podemos leer en Juan 3:31 que dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces, antes que Él naciese de María, Jesús estaba en el cielo.
Amén. Y lo mismo dice Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él, Jesús, residía en el cielo antes de su encarnación. Él ya existía antes de la creación del universo. Vamos a irnos más atrás. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Cristo Jesús es aún el creador de todas las cosas. Miren Colosenses 1, 16, 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Jesucristo. Pongan atención, este Jesús a quien nosotros predicamos es el creador de todas las cosas. Es el que sustenta todas las cosas. Este Jesús a quien te predicamos es el que te sustenta en esta mañana. Él es el que te provee los nutrientes. Él es el que te da el aliento. Él es el que te da el alimento. Él es el que te mantiene vivo. Él es el que te prolonga la misericordia. Él es el que en su paciencia todavía te espera. Él es el que intercede delante del Padre diciendo, un momento, un poquito más, vamos a regarlo. Quizá en este 2026 den frutos dignos de arrepentimiento. Quizá ahora sí se arrepientan. Ese Jesús, el creador del universo, del cosmos, de tu propia vida, ese es Dios. Amén. Y entonces dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para sí mismo y para Él. Y dice el versículo 17, y Él es preexistente, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Algún profeta osa a decir estas cosas? Ninguno. El único de quien se dice esto es de la persona de Jesucristo. Amén. Y por esa razón es que nosotros, ¿quién es un atributo divino? ¿Quién es el creador? ¿Quién es creador? Dios. Pero aquí nos está diciendo la Escritura, Jesús es el creador. Amén. Entonces es importante que nosotros veamos que Él tiene una naturaleza eterna. Por eso Juan es uno de los libros que nos habla tanto acerca de quién es la persona de Cristo Jesús. Repitamos Juan 1:1, lo sabemos de memoria. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Y qué dice? Y el Verbo era Dios. Amén. En el principio. Entonces quiere decir de que el Verbo ha existido desde el principio, desde la eternidad. Por eso es que Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero vamos a hacer otro análisis, es importante. Si ven que estamos analizando quién es la persona de Cristo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Antes, una palabrita, nosotros la estamos abriendo tanto con la ayuda de Dios. Pero ¿saben qué? Antes de Abraham, la pregunta es, ¿se salvaba la gente antes de Abraham? ¿Se salvaba la gente antes de la venida de Cristo que naciera en Belén? ¿Se salvaban las personas? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí se salvaban. Porque entonces nosotros sabemos que desde la eternidad, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Apocalipsis 13:8. Vamos a ver, Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde hace 2000 años. Desde el principio del mundo. Aunque tuvo efecto en la cruz del Calvario hace 2000 años, sin embargo, el Cristo, el Hijo de Dios, ya se había entregado por amor a nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia. O sea que desde la eternidad, desde el principio del mundo, nosotros estamos en la mente y en el corazón de Cristo Jesús. Amén. O sea que desde Adán nosotros podemos seguir a Abel, cómo se salvó Abel. Hebreos 11 nos dice claramente que Abel se salvó, Enoc se salvó, nosotros tenemos a Noé, se salvó, Sem se salvó, y todos estos son antes de ¿quién? De Abraham. ¿Y cómo se salvó Abraham?
creyó Abraham a Dios y su fe le fue contado por justicia. Por esa razón es que Jesús le dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo lo haber visto? Nosotros sabemos algo, que hay teofanías en el Antiguo Testamento, y las teofanías son sencillamente Jesucristo que se ha manifestado a las personas. Por eso dice: estoy viendo a alguien como hijo de hombre. Era la persona de Cristo. O sea, dice Jesús, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Y a quién es que ha dado a ver o a conocer? Al unigénito. ¿Y quién es el unigénito? Jesucristo. Entonces nosotros vemos que Abraham tiene una promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Eso dice la Escritura. ¿Y quién es la simiente? Dice Pablo en Gálatas: Cristo. Entonces Abraham creyó a Dios y él dijo: está bien, yo ya soy viejo, no tengo hijos de quien pueda proceder esta promesa. Y entonces Dios en su momento le dio a Isaac, y posiblemente cuando vio a Isaac vio la promesa cumplida. Y luego cuando Dios le dice: tenés que entregarme a tu hijo Isaac en el monte para sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Y dice Hebreos que Abraham en ese momento incluso dijo de que Dios era capaz aún para resucitar a su hijo Isaac de entre los muertos. ¡Qué fe! Entonces dice Pablo, creyó Abraham a Dios y su fe le fue por justificación. ¿Y por quién somos todos justificados? Por Jesucristo. No es la fe en el aire, es la fe en la persona de Jesucristo. Y cuando estaba el sacrificio, Dios le dio ¿qué cosa? Un sustituto. Y ese sustituto, entonces, posiblemente con la revelación del Espíritu Santo, Abraham vio el sacrificio de Cristo Jesús 2000 años antes de que éste surgiera, y creyó entonces. Y por eso es que Jesús posiblemente dice: Jesús le respondió a ellos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y él se gozó. Pero ustedes, judíos, ustedes no creen ni siquiera lo que dice la Escritura. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar claros de que Jesús es nuestro mediador desde la eternidad. Nuestro Señor es el mediador desde el principio de los tiempos, desde que comenzaron nosotros, la raza humana. Desde ese momento tenemos la promesa del Señor Jesucristo. Por eso es que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Pero vamos a leerlo en 1 Juan 4, 9, 10. 1 Juan 4, 9, 10. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que nosotros vivamos por el Hijo, por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y para demostrar su amor envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto es que se cumple la Escritura de que Jesús es preexistente aún como un mediador. Antes que nosotros hayamos nacido, 2000 años después del sacrificio en la cruz, ¿cómo nos vamos a salvar nosotros? Por la misma fe que tuvo Abraham. Abraham vio a Cristo en un futuro y nosotros vemos a Cristo hace 2000 años de manera histórica. Pero es la misma fe la que nos va a salvar a todo el mundo. Judíos y gentiles se van a salvar por un solo camino, por un solo mediador, por una sola fe, por una sola justificación. ¿Cuál? La fe en el Señor Jesucristo. Amén. Y hasta que ellos no crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no se le van a caer las escamas de los ojos y ellos van a perecer en su incredulidad. Vamos a movernos entonces a lo que quiere decir nuestro tercer punto, la eternidad de Jesucristo. Vimos entonces que es la preexistencia de Cristo. Que Cristo no comenzó a existir en el nacimiento de la Virgen María, sino que Él existía desde la eternidad como el Hijo eterno de Dios. Amén. Como Dios en la segunda persona de la Divina Trinidad. Y vamos a ir a ver entonces ahora, antes que Abraham fuese, ya vimos ese antes que Abraham existiese, luego le dice: yo soy. Y ahí entonces apelamos nuevamente a Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros, me envió a vosotros. Eso es lo que quiere decir: yo soy.
Jesús ahí está diciendo claramente, yo soy Dios, yo soy un ser divino, yo soy. Miren qué dice Deuteronomios 32, 39. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién está hablando ahí? Ved ahora que yo soy. Ustedes han conocido algo que se llama la Septuaginta. Si han seguido la serie de la radio los días sábados, ¿verdad? Acerca de el canon de la Escritura, el hermano Carlos nos expuso un poco acerca de qué es la Septuaginta. La Septuaginta no es más que una, llamémosle así, una Biblia traducida del hebreo y del arameo, del hebreo y partes del arameo al griego. Entonces, cuando ustedes leen en el Nuevo Testamento y ustedes comparan, mira, aquí Pablo está diciendo las cosas diferentes a como nosotros lo tenemos en el hebreo o en el español traducido directo del hebreo. ¿Saben por qué? Porque ellos utilizaban la Septuaginta. La Septuaginta entonces era un texto griego del Antiguo Testamento. ¿Y saben qué dicen estas palabras cuando le dice, yo soy el que soy, te envía? ¿Saben qué dice? Ego eimi. Eso dice en la Septuaginta. Y ahorita que el Señor Jesús está diciendo, antes que Abraham yo soy, ¿saben qué dice en el griego? Ego eimi. Está utilizando exactamente las mismas palabras. ¿Por qué? Porque Jesús se está revelando como un ser divino. Y aquí dice, ved ahora que yo soy. Entonces, ¿qué es la eternidad? En la eternidad nosotros vamos a ver que Jesucristo es sin principio y es sin final. Eternidad quiere decir que no hay en Él en realidad un principio, no hay una sucesión de tiempo. El Salmos 90, 1, 2 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso quiere decir, Jesús cuando está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy, te está diciendo, yo soy eterno, yo soy el eterno Dios. Te está diciendo, desde el siglo y hasta el siglo, yo soy Dios. Más adelante, el Salmos 93, 2 nos dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. El Señor nos está diciendo acá, el salmista, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Y la eternidad también se acompaña de algo que se llama atemporalidad. Jesucristo, por lo tanto, es atemporal. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no está dentro del tiempo. Recuerden eso, nosotros las criaturas estamos dentro del tiempo. Yo nací el 5 de julio de 1983. Ya me iba a restar ahí un poquito, ya me estoy sintiendo viejo, ¿verdad? Ahí nací, ahí comencé a existir, 42 años hasta ahorita. Pero en Cristo Jesús no existe el tiempo, porque Él es eterno. Para un ser atemporal no era y no será. Por eso la respuesta de Jesús es, yo soy. Porque no existe para Él el pasado ni el futuro. Él es un tiempo, un momento. Él es eterno. No existe el tiempo para Él. El pasado, el presente, el futuro son para Jesús, el Cristo, eternos. O sea, son un eterno presente para Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice de la eternidad? Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo desde los siglos. Y Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega. ¿De quién está diciendo esto? Dice claramente el espíritu de la escritura, el espíritu de la profecía. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Y esto leemos al final de Apocalipsis que lo habla Jesucristo. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Amén. Entonces Él es atemporal. Él no es que existió en algún momento. Él es eterno. Él es, Él es el que era, el que ha de venir. O sea, Él es todo para nosotros. Él es el todo. Malaquías 3:6, vamos finalizando. Malaquías 3:6 nos habla de que el Dios eterno es atemporal, pero
eternidad es inmutable. ¿Y qué quiere decir inmutable? Inmutable quiere decir que no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero dice Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Eso es muy importante para nosotros. ¿Saben por qué es tan importante? Porque Él dice, repito, con amor eterno te he amado. Es importante que todos nosotros analicemos, aprendamos el día de hoy quién es Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros nos postremos delante de Él y le adoremos. Para que nosotros exaltemos a nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros analicemos quién es Él, para que meditemos que este Jesús que vino a morir en una cruz hace 2000 años, en una humillación por causa de nuestros pecados, este Jesús es Dios eterno. Él no tenía necesidad, saben ustedes que Jesús no tenía ninguna necesidad de venir a dar su vida para salvarnos a nosotros. Pero ¿saben qué es lamentable? ¿Saben qué es lo que le duele tanto al Señor? A mí me duele cuando alguien me rechaza, a mí me duele cuando alguien me desprecia o me menosprecia. Imagínense cuánto no le dolerá al Señor cuando a una persona le hacemos una invitación, cuando a una persona le decimos, te presentamos a Dios, el Dios eterno, el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Este Dios tomó una forma de hombre, de un ser humano. Este Dios se despojó de sí mismo, se despojó de su gloria, del cielo, de la alabanza de los ángeles, con un propósito, no por necesidad, sino por voluntad propia. ¿Saben algo? Por puro amor. Ese Dios es un Dios de amor. Ese Dios Padre nos ama desde la eternidad. Con amor eterno te he amado. Y ese Dios envía a su Hijo por amor. ¿Para qué razón? Para condenarnos. Para que seamos salvos a través del Hijo. Para que tengamos vida eterna a través del Hijo. Pero respondamos. 2026, enero 4. Sinceramente, ¿cuántas personas hoy día continúan rechazando las buenas nuevas del Evangelio? ¿Cuántas personas entre ustedes continúan rechazando el Evangelio de Jesucristo? Sepan una cosa hoy por sus conciencias. Este Jesús al quien predicamos es el Dios eterno. Y es el Dios eterno que hoy te quiere salvar. Pero cuando le rechazás y le decís, Dios, Dios eterno, Dios que me creaste, hoy no te necesito en mi vida. Hoy no te quiero en mi vida. Hoy te desprecio. Hoy te menosprecio. Hoy no te quiero. Quizá Dios, si me rogás un poquito más, si me insistís un poquito más, quizá en un futuro yo me entrego, pero ahorita no te necesito. Ustedes saben que eso es lo que le están diciendo al Dios que hizo los cielos y la tierra. No se lo dicen verbalmente, pero el Señor Jesús pesa los corazones. Él conocía a través del profeta Isaías y Jesús mismo lo dijo. Este pueblo tiene un templo, este pueblo tiene ritos, este pueblo tiene sacerdotes, este pueblo ayuna, este pueblo diezma y ofrenda. Este pueblo hace prosélitos, ¿pero qué? Pero me honran con sus labios. Son hipócritas. Me honran con una religión externa solamente, pero no con el corazón. ¿Saben qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Que le amemos. Es todo lo que Dios quiere, que le amemos. Ese Dios, el Dios de amor, con amor eterno te he amado, por tanto te ha prolongado la misericordia, te ama. El Dios de los cielos te ama. Pero Él quiere una cosa, que le retornes el amor. Amalo. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué es amar a Dios? Es guardar sus mandamientos, es guardar su palabra, es creerle con el corazón, es entregarle la vida. Es amor lo que Él quiere que nosotros le demos. Dame tu corazón, no me des tus diezmos, esto ya lo hemos dicho. ¿Querés sobornar a Dios con dinero, con ofrendas? Sinceramente, cuando ustedes dan ofrendas, bendito Dios por eso.
Sirve para que nosotros nos ayudemos a sostener el edificio, el aire acondicionado, la energía, esas cosas. Gracias a Dios por eso. Pero a Dios no lo podremos comprar nunca. Él es el dueño de todo. ¿Acaso no leímos? Él es el creador de todas las cosas y Él sostiene todas las cosas. Lo leímos. Una cosa es lo que Él quiere de tu vida, es tu corazón. ¿Y por qué el corazón? ¿Saben por qué el corazón? Porque cuando tu corazón ama algo más que no sea al Dios eterno, el corazón es un idólatra. Porque el mandamiento dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu ser. Y todo el ser involucra el corazón, la mente, las fuerzas, el alma, todo tu ser. ¿Por qué razón? Porque si no amas a Dios con todo tu ser, estás amando a algo más. ¿Qué quiere decir egocentrismo? Quiere decir que yo me amo a mí mismo, yo estoy centrado en mí mismo. El yo me puedo estar amando a mí mismo. Y yo me amo más a mí mismo en mi vanagloria, en mi vanidad, que yo no estoy amando a Dios. Yo digo que lo amo porque soy religioso y ya me aprendí el credo de Nicea y de Constantinopla, ya me lo aprendí. Entonces, como ya tengo en el intelecto el credo, yo creo que ya soy cristiano. Equivocado estamos. Los judíos dijeron, nosotros tenemos a Abraham como padre. Mentira, les dice Jesús. Vuestro padre es el diablo, porque ustedes hacen mentira. Y Satanás es mentiroso desde el principio. Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes son asesinos. Nosotros asesinos, ¿estás loco? Miremos qué sucedió en la cruz del Calvario. ¿Quiénes lo asesinaron? A los suyos vino, a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Lo crucificaron. ¿Qué dijeron en la plaza cuando estaba Pilato ahí? Y cuando Pilato le estaba ofreciendo una oportunidad para condenar a Barrabás, que bien merecía su condenación. ¿Qué dijeron? No, libera a Barrabás y crucifica al Cristo. ¿Qué hago con el Cristo? ¿Qué le dijeron? Crucifícalo, crucifícalo. ¿Pero cómo? Sí, crucifícalo, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 2000 años más tarde lo estamos viendo todavía. En el año 70, ¿qué le pasó al templo? Se destruyó. ¿Dónde está ahora entonces el templo? El templo de Salomón, el templo de Herodes, ¿dónde está? Hay un poquito de remanentes que están ahorita en aquella tierra, pero no existe ahorita, porque nuestro templo, el verdadero templo, ¿quién es? Cristo Jesús. Y entonces, mis queridas personas, una enseñanza como esta se hace tan importante, no solamente para que nosotros digamos, hoy aprendí algo mejor, ahora cuando venga un testigo de Jehová ya sé cómo voy a argumentar. Bendito Dios, porque nosotros necesitamos presentar defensa de la fe. Gracias a Dios por eso. Es importante porque incluso nosotros somos el baluarte de la verdad. Nosotros como iglesia tenemos que guardar la verdad, proteger la verdad, enseñar la verdad, para que no nos desviemos a diestra ni a siniestra. Pero ¿de qué sirve conocer la verdad? ¿Saben algo? Yo meditaba en esto y yo decía, esta verdad lo único que tiene que hacer es que yo me postre delante de Cristo Jesús en adoración. Pero ahora voy a finalizar con esta breve exhortación. ¿Qué hacemos con esta verdad? Les voy a decir algo. Dice Juan 8:24, voy a leerlo, acá mismo lo podemos leer en la Biblia. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mis queridas personas, hay consecuencias de no creer. Nosotros, ¿qué podemos hacer con esta verdad? Nosotros podemos hacer lo que los judíos hicieron. ¿Qué hicieron? Habíamos leído, dice, tomaron entonces piedras para arrojárseles, para matar a Cristo. Nosotros podemos decirle al Señor Jesús, blasfemo, tenés demonio. ¿Y saben qué? Ustedes van a decir, ¡ay, qué duro! Pero te voy a decir, cuando lo rechazás es exactamente lo mismo que estás diciendo. No le estás creyendo. No estás creyendo las palabras de Dios. No estás creyendo las palabras de Jesús. En el versículo 47, en Juan 8:47 también dice, el que es de Dios, ponga atención, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto
dice, no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, si usted, aunque venga a la congregación, aunque venga a las reuniones, si usted no pone atención a la palabra de Dios, si usted no oye la palabra de Dios, si usted no pone por obra la palabra de Dios, si usted no sigue como un discípulo verdadero al Señor Jesucristo, usted no es una oveja del prado del Señor Jesús. Él no es tu pastor. Otro pastor, otro salteador podrás tener, pero no el verdadero pastor. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero el que no las oye. O sea que usted va a demostrar si usted en realidad es de Dios. ¿Cómo? Por su obediencia. Por su obediencia. Un día más, usted escucha el evangelio eterno del Señor Jesucristo. Y en este día usted tiene delante no solamente un año nuevo, 2026, usted tiene delante la vida, pero también tiene la muerte. Estos judíos escogieron voluntariamente la muerte. ¿Saben cómo? Al rechazar al Cristo. Pero usted hoy tiene la oportunidad de abrazar al Cristo. Usted hoy tiene la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo. Y no nos asustemos. Aceptar no quiere decir que yo voy a pasar al frente y hacer una oración de acepta a Cristo. Quiere decir que usted va a reconocer quién es Cristo, la autoridad de Cristo, la palabra de Cristo. Tiene que obedecer al Cristo, el señorío de Cristo. Él tiene que ser no solo Salvador, sino su Señor. Amén. ¿Usted está dispuesto a eso? La verdad que la exhortación para hoy es que usted se entregue al Señor Jesús. Que usted hoy medite en quién es Cristo. El Señor Jesús fue muy claro, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y te daré la promesa. La promesa que el Señor Jesucristo tiene en el versículo 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Si usted el día de hoy ha recibido la palabra del Señor, si usted por la ayuda del Espíritu Santo ha reconocido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él es el Dios eterno, que es ese de quien dice Padre eterno, ese Padre eterno, ese Dios eterno, hoy está aquí entre nosotros con el propósito de extender su brazo de misericordia, con el propósito de salvarlo. No le rechace, por favor, no le rechace, porque ya lo hemos hecho mucho, ya le rechazamos mucho. El día de hoy usted puede abrazar al Señor Jesús y sus pecados pueden ser perdonados. Amén. Amado Padre, te queremos dar tantas gracias, Señor, en esta mañana. Dios, gracias por tu palabra, Señor. La verdad, Señor Jesús, es que en cada palabra, Señor, que nos hablas, provienen del cielo, Señor. Y si abrimos el corazón, disponemos el corazón para creerlas, vamos a ser bendecidos, Dios. En la misma bendición que Abraham fue bendito, Señor. En esa bendición nosotros seremos benditos porque en su simiente, que es Cristo Jesús, en Él serán benditas todas las naciones, incluyéndonos a nosotros. Señor Jesús, gracias porque nosotros sabemos que tú eres Dios eterno, que te humillaste hasta la muerte de cruz, pero hoy sabemos que Dios Padre te ha exaltado hasta lo sumo y que en aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú, oh Señor Jesús, eres Dios, el Señor. Gracias, Santo Espíritu, por estar con nosotros. Gracias por llevar la verdad a cada corazón. Bendícenos siempre, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén. Amén.